Pero hay algo más importante, más trágico y más doloroso de lo que hemos perdido en la división de tradicionalistas y modernistas. Va al mismo corazón y alma de nuestra fe. Es el sacramento de la Sagrada Eucaristía, el santo sacrificio de la misa. La misa tradicional en latín ha sido transmitida cuidadosamente a través de los años. La verdad de nuestro Señor, tal como fue recibida por los apóstoles. Para mantener esa verdad, el Papa San Pío V codificó e infaliblemente canonizó la misa para todos los tiempos y en perpetuidad, en Quo Primum. Esta bula papal de 1570, con toda su autoridad, termina con un aviso. Si cualquier persona se atreve a cambiar este decreto, déjenle saber que ha incurrido la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El texto completo de esta proclamación apareció en la carátula de todos los misales del altar desde ese momento y fue ratificado por la sucesión de unos 35 papas hasta Juan XXIII. Pero el Papa Pablo VI, ignorando la advertencia de San Pío V, estableció una comisión para instituir las reformas ordenadas por el Vaticano II, muchas de las cuales reflejaban las poderosas influencias de observadores no católicos que asistieron al concilio. Luego, en el año 1969, Pablo VI impuso el nuevo rito de la misa a la feligresía católica mundial. De nuevo, John Venere. El periodista Jean Guitton, muy amigo del Papa Pablo VI, confirmó que el firme propósito del Papa fue protestantizar la liturgia. En una entrevista de radio, Guitton dijo: la intención de Pablo VI fue reformar la liturgia católica para que casi coincidiera con la liturgia protestante. Pero lo curioso es que Pablo VI hizo esto para que se asemejara lo más posible a la cena protestante del Señor. Pablo VI tenía la intención ecuménica de eliminar lo que fuera demasiado católico para asemejarla más a la misa calvinista. El nuevo orden de la misa, o Novus Ordo, quedó marcado por sus claras concesiones al ecumenismo. Pero no es sorprendente a la luz del hecho de que lo escribió el arzobispo Annibale Bugnini, un conocido masón con la ayuda de 6 ministros protestantes. Al principio el nuevo rito de la misa no parecía diferente, solamente un alejamiento gradual del latín. Luego los misales pequeños en inglés, darse la señal de la paz y la mano. Se añadió una frase protestante al final del Padre Nuestro. Pero los cambios fueron tan implacables como engañosos. Y hemos despertado dándonos cuenta que hemos perdido muchos puntos esenciales de la doctrina católica. Por ejemplo, el reconocimiento de la presencia real de nuestro Señor en el altar. Ahora está la pregunta de la sustancia apropiada para la Sagrada Eucaristía. Los ingredientes correctos. La Iglesia siempre enseñó que el pan debía ser pan sin levadura, hecho de harina de trigo y agua natural, y el vino debía ser producto de uvas maduras. Cuando estos elementos han sido consagrados, se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, la víctima perfecta del sacrificio, el sacrificio perfecto, ofrecido a Dios para nuestra salvación. Y lo que constituye un sacrificio aceptable se estableció en el Antiguo Testamento. Jerry Mathetix, un líder católico, apologista y presidente de la Fundación Bíblica Internacional, nos explica. En las Escrituras, Dios pidió a los fieles que den lo mejor de ellos. Los israelitas fueron llamados a darle a Dios una oveja sin mancha. No podían darle una oveja ciega, coja o pequeña. Tenían que darle la más robusta, la mejor que tuvieran. Como está escrito en el Génesis, Abel ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, sus mejores animales, para celebrar el sacrificio perfecto. Y esto agradó a Dios y fue aceptado. Pero Caín ofreció los frutos de la tierra, y Dios no aceptó estos dones inferiores. Dones que en la nueva iglesia se llaman frutos de la vid y del trabajo del hombre. Verdaderamente un sacrificio inferior, como fue el de Caín. Como resultado, si le ofrecemos a Dios la nueva misa, el sentido común nos dice que le estamos ofreciendo algo inferior a Dios. Menos noble, menos maduro, menos sublime, menos elevado, menos exacto, menos glorificante, menos majestuoso, menos trascendente que si se le ofreciera el antiguo rito.
¿Y qué más inferiores son los llamados sacrificios en las iglesias del Nuevo Orden, donde las galletas o cualquier otro producto horneado sustituyen el pan sin levadura, donde el jugo de fruta o bebidas gaseosas toman el lugar del vino, donde la sangre consagrada de nuestro Señor Jesucristo se desecha entre vasos sucios como después de una fiesta? Peor aún son las revisiones de la forma de la Sagrada Eucaristía, las palabras que Cristo mismo usó durante la consagración. Han sido cambiadas tan drásticamente en las nuevas oraciones eucarísticas que la transustanciación, el cambio del pan y vino al cuerpo y sangre de Cristo, se hace cuestionable. La declaración de Cristo de que su sangre fue derramada por ti y por muchos ha sido cambiada a por ti y por todos. La diferencia entre las palabras muchos y todos es obvia, y este cambio introdujo un concepto de salvación que incluye a todos, que claramente no fue la intención de nuestro Señor. Es interesante que en otros ritos católicos aprobados, e inclusive en la Iglesia Episcopal, se mantiene la palabra muchos en sus oraciones eucarísticas. Solo la Iglesia de Martín Lutero y la Nueva Iglesia Católica han cambiado de muchos a todos. Más allá, las palabras misterio de fe, que reconocen el misterio de la transustanciación, han sido eliminadas de la consagración del vino. De acuerdo a la Sagrada Tradición, estas fueron las palabras de Cristo, afirmadas por los papas a través de los años y preservadas para todos los tiempos en Quo Primum. Pero en la nueva misa de Pablo VI, estas palabras se refieren a la declaración amistosa protestante: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Más una afirmación de lo obvio en vez de un artículo de fe, y ciertamente no un misterio. Se han perdido también de la misa las oraciones al pie del altar, y muchas de las oraciones del ofertorio, y las oraciones leoninas, unas 35 oraciones en total, borradas junto con numerosas reverencias, símbolos y gestos que las acompañaban, y borrado también el último evangelio. En su lugar no nos sorprendería escuchar que el Padre ha abandonado el edificio. También en la nueva iglesia se ha perdido la noción que solo las manos consagradas del sacerdote pueden tener contacto con el sagrado cuerpo de nuestro Señor. Nada menos que la autoridad de Santo Tomás de Aquino, el doctor y ángel de la Iglesia, ha declarado: en reverencia al sacramento, solo las manos consagradas deberán tocarlo. El Concilio de Trento enfatizó que aún las manos del sacerdote que han tocado el cuerpo consagrado de nuestro Señor no deberán tocar nada más, ni incluso el cáliz sagrado, hasta que hayan sido lavadas con agua y vino sacramental. Está claro, los puntos esenciales de la doctrina que conciernen a la misa, como la presencia real, la realidad del verdadero sacrificio y las facultades del sacerdote, se han convertido en temas cuestionables, puntos de doctrina que en la misa antigua quedan afirmados sin duda alguna. Refiriéndose a lo externo de la misa, uno de los más alarmantes cambios incluye el uso de mujeres monaguillas, inicialmente prohibido por el Papa, y la sustitución de una mesa por el altar. Han eliminado los crucifijos. El sacerdote da la cara a la gente. La Eucaristía es ofrecida en las dos especies: comunión en la mano y ministros eucarísticos. Esta última abominación es permitida en la nueva iglesia a pesar de haber sido contrariamente juzgada por la debida autoridad. De nuevo, las palabras de Santo Tomás: al igual que la consagración del cuerpo de Cristo corresponde al sacerdote, igualmente la distribución pertenece a él. Estos sacrilegios son manifestaciones de la triste falta de respeto de la nueva iglesia a la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. En muchos casos las hostias son tratadas como bocados sin importancia y distribuidas por manos irreverentes. Tal vez esto es una reflexión de los datos que indican que hasta un 70% de los sacerdotes modernos no creen en la transustanciación. No en balde que casi todas las iglesias del Nuevo Orden son tan parecidas a las protestantes. ¿Usted cree que esta iglesia católica parece diferente a esta protestante? Oigan esta versión del Padre Nuestro. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿Hay alguna diferencia entre esta versión y la versión protestante? ¿Hay alguna duda que la Iglesia Católica moderna ha sido efectivamente protestantizada, envenenada por errores modernistas y protestantes que la atacan desde dentro? Pero no termina allí. Las bendiciones, el rosario, las novenas y otras devociones han desaparecido.
Siguiendo los decretos del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, los servicios con no católicos son ahora comunes, no para convertirlos al catolicismo, sino para establecer todas las religiones en un mismo nivel. Esto es algo que ha sido siempre condenado por la Iglesia tradicional. Esta mezcla, en palabras del decreto mismo, deberá fomentarse. Esto ha llegado a un nivel tan alarmante que inclusive las religiones paganas son honradas y autorizadas. Pero la verdad es absoluta. Solo puede haber una verdadera iglesia, la que fundó Cristo. La negación de esto, la posición de todas las religiones a un mismo nivel, es negar la misma esencia de la fe católica. No queremos rebajar a aquellos que siguen religiones hechas por el hombre como Lutero, Calvino, Wesley, Enrique VIII y otros, sino mostrarles el verdadero camino, invitarlos a participar, dándoles la bienvenida. Por eso fue que en el Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX le envió una carta a los ortodoxos y protestantes, invitándolos a que volvieran a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Él de verdad los amaba y quería salvar sus almas del infierno. Cristo dijo: «Tengo otras ovejas que no están en este rebaño. A esas también tengo que traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor». Aún hay católicos que se preguntan: ¿por qué debemos preocuparnos de algunos cambios? No fue el Vaticano II efectivo para que la Iglesia creciera. Consideremos estas estadísticas alarmantes. De 1965 hasta 1998, debido en parte a la inmigración, la población católica de Estados Unidos creció de 45 millones a 60 millones. Pero durante este tiempo el número de seminaristas disminuyó aproximadamente de 45,000 a 4,500. El número de seminarios disminuyó de 600 a menos de 200, y las ordenaciones sacerdotales bajaron casi a la mitad. A pesar de que el número de parroquias creció a 2,000, la falta de sacerdotes residentes creció 400%. Muchas de las diócesis han optado por usar carteles anunciadores para promover vocaciones. Las hermanas religiosas se han reducido de unas 180,000 a casi la mitad hoy en día. Y lamentablemente, en un estudio hecho en el año 1995, podemos ver cómo solamente el 25% de los católicos van a misa regularmente. Vaya crecimiento producto del Vaticano II. Incluso hay algunos que insisten en preguntarse: ¿es la misa todavía la misa? ¿No es todavía la Iglesia Católica? Trágicamente, la respuesta es no. Y es solo cuando revisamos estos cambios enteramente que la magnitud de lo que hemos perdido se hace obvio. Es una nueva iglesia, verdaderamente una nueva religión. Si no, ¿cómo se pueden explicar cosas como la misa de hula, los bailes en el santuario, las misas de payasos? Y para los católicos que mantienen que esos abusos no se cometen en sus parroquias, consideren esto. Incluso cuando los cambios externos sean mínimos, no son cosas como la arquitectura y la música las que son el problema principal. De vital importancia es lo que ha pasado con los sacramentos. Allí los cambios son menos obvios, pero universalmente peligrosos, y hay muchas serias y legítimas preguntas acerca de su validez. Así que no se trata de la nostalgia de tiempos pasados o por la misa en latín que nos obliga a volver al catolicismo tradicional. Es porque solamente una duda razonable de la validez de los sacramentos es causa suficiente para dejarlos. En efecto, de acuerdo al derecho canónico, es obligación católica hacerlo. Cualquier otra acción crea un daño grave a nuestra fe y a nuestra salvación eterna. Aquellos que vacilan en volver a la misa antigua porque temen que desobedecerían no deben ir más lejos que Cubo Primo. El Papa San Pío V decretó que el rito del misal romano podía ser usado libre y legalmente y por virtud de la oficina apostólica. Y añadió: lo otorgamos y lo permitimos para siempre. Además, en 1995, Alfonso Cardenal Stickler proclamó que incluso el Papa no puede prohibir una misa que se ha dicho por siglos y que además ha sido la misa de miles de fieles y de miles de santos. Y su eminencia añadió que una comisión papal de 9 cardenales asignados por Juan Pablo II unánimemente acordaron que ningún obispo puede prohibir a ningún sacerdote católico que diga la misa tridentina, y confirmó que los 9 cardenales habían determinado que la misa tradicional en latín nunca había sido oficialmente prohibida.
Es vital tener en mente el aviso del Papa San Félix III. No oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es suprimirla, e inclusive negarse a confundir a los hombres malvados cuando podemos hacerlo, no es menos pecado que apoyarlos. Así es que no solamente somos libres de volver a la iglesia tradicional, sino que estamos obligados a hacerlo, porque ahora hemos visto los cambios desastrosos de la nueva iglesia. Con más importancia debemos reconocer la terrible pérdida que estos cambios han causado a la verdadera fe católica. Afortunadamente hay un camino hacia la restauración. Jesús prometió que su iglesia sería para siempre, así que es importante mantener la esperanza. Hoy día hay una reserva fiel y vital en esa iglesia verdadera. Las señales están en todas partes. Por ejemplo, los periódicos católicos tradicionales están floreciendo y representan una voz en la restauración y perseverancia del catolicismo tradicional. Más y más reuniones de seglares tradicionalistas se extienden por toda la nación y alrededor del mundo. Todos los años un número creciente de católicos tradicionales participa en la costumbre penitencial de caminatas y peregrinaciones, como la antigua peregrinación de Chartres en Francia hasta las más pequeñas pero no menos fervientes peregrinaciones en los Estados Unidos, y todas terminan con la celebración de la misa tridentina. Continuando la tradición de las viejas peregrinaciones, cientos de católicos se reunieron en el centro de Phoenix, Arizona, para una caminata espiritual. Católicos de todo el valle vinieron a unirse al evento de hoy, cantaron himnos y oraron, mientras sostenían estandartes religiosos. Algunos católicos dicen que esta caminata les ayuda a obtener la gracia y a fortalecer su fe. Y el resurgir de la participación laica es evidente en el aumento de los lugares donde se celebra el culto tradicional católico, aunque algunos no sean tan tradicionales en apariencia. Las misas en latín están disponibles alrededor de la nación, desde capillas independientes a las iglesias de la Sociedad de San Pío X hasta los portales de las casas de los feligreses, y algunos incluso que se predican en locales de hoteles alquilados. Aquí nos hallamos en esta pequeña catacumba en este hotel. Es lo que es, una catacumba moderna, tratando de entender cómo vamos a salir de esto, pues aún dentro de la iglesia no tenemos refugio seguro. También pueden encontrarse misas tradicionales en capillas de cementerios, capillas de boda y de vez en cuando, por una necesidad extrema, prestadas por iglesias protestantes. Pero este tipo de ecumenismo particular no ha sido aceptado por la jerarquía de la Iglesia Católica moderna. Y las misas tradicionales se celebran en casas elegantes donde incluso un piano, con los requisitos indispensables, sirve de altar. Otras se realizan a cabo en lugares más modestos, donde a veces significa que las personas traen sus propios reclinatorios. Y como las iglesias católicas antiguas, todas ofrecen la inalterable, inmutable, solemne y sagrada misa de todos los tiempos, la misa tradicional en latín. Queda claro que el combate está trabado. Ahora todos debemos esforzarnos para aliviar los sufrimientos de nuestro Señor, pues de nuevo sufre la persecución. Estar a su lado cuando nuevamente es condenado, esta vez por los abusos modernos de su iglesia. Debemos ayudarlo a llevar la carga de esta nueva cruz que se le ha colocado en los hombros. La cruz de la falta de respeto, de la indiferencia y del sacrilegio. Por nuestra lealtad y fe debemos ayudarlo a levantarse cuando tropiece bajo el peso de lo profano e impío. Y ayudar a aliviar el dolor de su bendita madre, ignorada cada vez más por los modernistas, al ver ella a su hijo y a su iglesia sufrir esta nueva pasión. Y estamos llamados a ayudar a restablecer su lugar correcto al lado de su hijo. Debemos ser los nuevos Ireneos que por nuestra continua devoción a la verdadera Iglesia Católica ayudemos a levantar esta nueva carga moderna de Cristo. O nuevas Verónicas que esparciendo la fe tradicional limpiemos la sangre y lágrimas de tristeza de su magnífica cara. Como las mujeres de Jerusalén, también podemos llorar por nuestros hijos como nuestro Señor ordenó, pero luego debemos guiarlos para que no sigan a los ciegos. Y no importa cuántas veces tropiece nuestra iglesia bajo el peso del ataque liberal, como Jesucristo tropezó bajo la cruz, debemos ayudarla a mantenerse en pie igual que ayudaríamos a nuestro Señor mismo.
Incluso cuando es despojada de su dignidad, como Él fue despojado de sus vestiduras, debemos seguir la lucha por la verdad. Y con el dolor de los clavos y la agonía de la cruz reemplazados por el dolor y la humillación de los que ya no honran ni respetan su nombre ni su precioso cuerpo y sangre, debemos trabajar todos para restaurar su gloria y la de su iglesia. Cristo una vez más ha sido retirado de la cruz en los templos católicos modernos a través del mundo, y su cuerpo consagrado ha sido ocultado en oscuros sepulcros. No obstante, Él resucitará como antes. Resucitado a través del amor y la fe de los que por su dedicación a su Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de su bendita Madre, restaurarán la única y eterna Iglesia de Cristo, confirmando la inalterable creencia en la verdad absoluta que ni Él ni ella perecerán.